Hola a todos, bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Esta vez nos vamos a sumergir en el mundo de la educación preuniversitaria. Un tema fascinante. Totalmente. Hoy vamos a explorar un artículo escrito por Jesús Peña Vázquez. Ah, sí, un reconocido educador, psicólogo, investigador. Lo conozco por sus trabajos sobre la evaluación de proyectos de centro. Exacto, ese es el tema que vamos a profundizar hoy. ¿Cómo podemos asegurar que la educación realmente responda a las necesidades de nuestros estudiantes? Esa es la pregunta del millón. Y es que muchas veces cuando hablamos de evaluar un proyecto de centro, pensamos en, no sé, una tarea más, en un trámite burocrático. Sí, como tachar algo de una lista. Exacto. Pero en realidad es un proceso mucho más profundo y significativo. Es una oportunidad para reflexionar sobre lo que estamos haciendo en las aulas. Si realmente estamos logrando el objetivo de formar a personas, personas capaces de enfrentar los desafíos del mundo actual. Claro, personas que puedan pensar críticamente, resolver problemas, trabajar en equipo. Exacto, personas preparadas para la vida. Y para saber si estamos en el camino correcto, necesitamos evaluar diferentes aspectos del proyecto de centro. Por ejemplo, ¿qué tan bien se alinean los contenidos con las necesidades del contexto social? ¿Se están utilizando metodologías de enseñanza que realmente motiven a los Pues, estudiantes? por ejemplo, se está fomentando la participación de la comunidad educativa en el proceso. Por supuesto, la evaluación no es un trabajo en solitario. Docentes, estudiantes, familias, equipos directivos, todos tienen un rol crucial en este proceso. Es como construir una casa, ¿no? Necesitamos que el arquitecto, el albañil, el electricista, Y los futuros habitantes. claro, todos, Ah, que compartan sus ideas y perspectivas para que la casa sea funcional y acogedora. Me encanta la analogía. Y hablando de roles, ¿quiénes serían los actores clave en la evaluación de un proyecto de centro? Bueno, pues en primer lugar tenemos a los docentes. Ellos son quienes están en el frente de batalla, día a día, viendo cómo los estudiantes aprenden, qué les interesa, qué les cuesta. Claro, su experiencia es fundamental para identificar qué funciona y qué no funciona en el aula. Exactamente. Y por supuesto no podemos olvidar a los estudiantes. Ellos son los protagonistas, ¿verdad? Sin duda, su voz debe ser escuchada. A través de encuestas, grupos de discusión e incluso observaciones en el aula, podemos conocer su experiencia de aprendizaje, sus dificultades, sus sugerencias. Al final ellos son quienes nos dirán si lo que estamos haciendo realmente les está sirviendo. Claro, al final del día la educación es para ellos. Y bueno, también necesitamos la visión de quienes dirigen el centro, ¿no? Los equipos directivos. Por supuesto, ellos tienen la responsabilidad de coordinar todo el proceso de evaluación, de asegurar que se realice de forma sistemática, rigurosa y sobre todo útil. Deben analizar la información recopilada y tomar decisiones para ajustar y mejorar el proyecto de centro. Entonces tenemos a los docentes, los estudiantes, los equipos directivos. Falta alguien más en esta ecuación. Claro que sí. No podemos olvidarnos de las familias y la comunidad local. Ellos aportan una visión externa que enriquece la evaluación. Es verdad, las familias conocen las necesidades e inquietudes de sus hijos. Y la comunidad puede brindar información sobre las demandas del entorno social. Al final, la educación no se limita a las paredes del aula. Debe estar conectada con la realidad en la que viven los estudiantes. Exacto. Entonces, hasta ahora hemos visto por qué es importante la evaluación curricular y quiénes participan en ella. Pero, ¿cómo se lleva a cabo este proceso en la práctica? ¿Cuáles son los pasos a seguir? Bueno, Jesús Peña, en su artículo, nos propone una serie de fases para llevar a cabo una evaluación efectiva. La primera de ellas es la planificación. Planificación, me imagino que en esta fase se sientan las bases de todo el proceso. ¿Qué ocurre en esta etapa inicial? Pues lo primero es definir con claridad qué queremos saber, cuáles son los objetivos de la evaluación, qué aspectos del proyecto de centro queremos analizar. No se trata de evaluar por evaluar, sino de tener un enfoque claro y estratégico. Como cuando planificamos un viaje, ¿no? Exacto. Necesitamos saber a dónde queremos ir, cuánto tiempo tenemos, qué presupuesto manejamos, para no perdernos en el camino. Y para que el viaje sea un éxito. Exactamente. Y una vez que tenemos claros los objetivos, debemos establecer los criterios de evaluación. Es decir, cómo vamos a medir si el proyecto de centro está siendo efectivo o no, qué indicadores nos dirán si estamos en el camino correcto. Y esos criterios me imagino que deben estar alineados con los objetivos del centro y con las normativas educativas del país, ¿verdad? Por supuesto. La evaluación debe ser rigurosa y estar enmarcada dentro de los parámetros establecidos por el sistema educativo. Ya veo. Entonces, en la fase de planificación, definimos qué queremos evaluar, cómo lo vamos a hacer y qué criterios vamos a utilizar. ¿Y después qué sigue? La siguiente fase es la recolección de información.
Aquí es donde realmente nos adentramos en el corazón del proyecto de centro. Ajá, es donde ponemos manos a la obra para obtener datos, ¿no? Datos que nos permitan responder las preguntas que nos hemos planteado. Exacto. Y para recopilar información podemos utilizar diferentes métodos. Observación en el aula, análisis de documentos, encuestas a estudiantes y docentes, entrevistas con familias y miembros de la comunidad. Qué interesante. Es decir, que la evaluación no se limita a un solo método, sino que utiliza una variedad de herramientas para obtener una visión completa. Así es. Y una vez que tenemos toda esa información, pasamos a la siguiente fase, que es el análisis de los resultados. Ajá. Aquí donde se pone a prueba nuestra capacidad de análisis. ¿Cómo se procesa toda esa información que hemos recopilado? Bueno, el objetivo es identificar tendencias, fortalezas y áreas que requieren mejoras. Podemos utilizar tanto técnicas cuantitativas, como el análisis estadístico, como técnicas cualitativas, como el análisis de contenido de las entrevistas. La idea es combinar diferentes métodos para tener una visión más completa y profunda. Es como armar un rompecabezas, ¿no? Exactamente. Cada pieza de información, ya sea un dato estadístico o un comentario en una entrevista, nos ayuda a comprender mejor la imagen completa del proyecto de centro. Me gusta esa imagen. Y una vez que hemos analizado la información, ¿qué hacemos? Elaboramos un informe de evaluación. Este informe resume las conclusiones del análisis, detallando los puntos fuertes del proyecto de centro, pero también las áreas que necesitan ser mejoradas. Y lo más importante, el informe debe incluir recomendaciones concretas para la mejora. Claro, no se trata solo de diagnosticar, sino también de proponer soluciones. El informe debe ser una herramienta útil para la toma de decisiones. Así es. Y a partir de este informe se inicia la siguiente fase, la implementación de mejoras. Aquí es donde el centro educativo, tomando en cuenta las recomendaciones del informe, decide qué aspectos del proyecto de centro necesitan ser ajustados. Es decir, que en esta fase se pone en marcha un proceso de cambio para optimizar el funcionamiento del proyecto de centro. Exactamente. Pero el proceso no termina ahí. Hay una última fase que es fundamental, el seguimiento y la revelación. Entiendo. Una vez que se han implementado las mejoras, es necesario hacer un seguimiento para evaluar su impacto. Claro, ¿cómo saber si las acciones que se han tomado realmente están teniendo el efecto deseado? Y si es necesario, se hacen nuevos ajustes. Exacto. La idea es que la evaluación curricular sea un proceso continuo que nos permita ir mejorando la calidad de la educación que ofrecemos a nuestros estudiantes. Ya veo. Entonces, hemos visto que la evaluación de los proyectos de centro es un proceso complejo que requiere la participación de toda la comunidad educativa y que se desarrolla en varias fases. Pero, ¿qué criterios se utilizan para evaluar la efectividad de un proyecto de centro? ¿Cómo sabemos si un proyecto de centro es bueno o no? Esa es una pregunta clave. Y para responderla, Jesús Peña nos propone analizar varios criterios. Uno de los más importantes es la pertinencia. ¿A qué se refiere con pertinencia? Se trata de evaluar si los contenidos del currículo son relevantes para el contexto sociocultural del alumnado. Es decir, si los contenidos que se enseñan conectan con la realidad de los estudiantes, con sus intereses, con las necesidades de su entorno. Exacto. Un proyecto de centro pertinente es aquel que logra conectar el aprendizaje con la vida de los estudiantes. Tiene mucho sentido. Y además de la pertinencia, ¿qué otros criterios se toman en cuenta? Otro criterio fundamental es la coherencia. ¿A qué te refieres con coherencia? Pues se trata de verificar que hay una conexión lógica entre todos los componentes del proyecto de centro. Los objetivos, los contenidos, las metodologías, los criterios de evaluación. O sea, que todas las piezas encajen. Exactamente. Un proyecto de centro coherente es aquel en el que todos los elementos trabajan en conjunto para lograr los objetivos propuestos. Imagina, por ejemplo, un equipo de fútbol, donde cada jugador hace lo que le parece, sin seguir una estrategia común. Ah, seguro que no ganarían muchos partidos. Exacto. Lo mismo ocurre con un proyecto de centro. Si no hay coherencia entre sus diferentes componentes, es difícil que logre su objetivo de formar a los estudiantes de manera integral. Ya veo. Y por supuesto, otro criterio fundamental es la equidad, ¿verdad? Así es. Un buen proyecto de centro debe estar diseñado para atender a la diversidad del alumnado, incluyendo a aquellos estudiantes con necesidades educativas especiales. O sea que debe ser un proyecto inclusivo que garantice la igualdad de oportunidades para todos los estudiantes. Precisamente. No podemos pretender que todos los estudiantes aprendan al mismo ritmo ni de la misma manera. Un proyecto de centro equitativo reconoce la diversidad y ofrece a cada estudiante las herramientas y apoyos que necesita para desarrollar su máximo potencial. Claro, la educación debe ser un espacio donde todos se sientan valorados y tengan la oportunidad de aprender y crecer. Totalmente de acuerdo. Y otro criterio que no podemos olvidar es el impacto en el aprendizaje. Por supuesto. Al final, lo que realmente nos interesa es saber si el proyecto de centro está teniendo un efecto real en el aprendizaje de los estudiantes.
Están adquiriendo los conocimientos y habilidades que se proponen en el proyecto. Están desarrollando su pensamiento crítico, su creatividad, su capacidad para resolver problemas. Es decir, si el proyecto de centro está cumpliendo su promesa de formar a los estudiantes para la vida. Exactamente. Y para medir este impacto podemos utilizar diferentes herramientas, como pruebas estandarizadas, portafolios de los estudiantes, proyectos de investigación. Ya entiendo. Y además de la pertinencia, la coherencia, la equidad y el impacto en el aprendizaje, ¿hay algún otro criterio que se tenga en cuenta al evaluar un proyecto de centro? Sí, hay dos criterios más que son importantes: la flexibilidad y la innovación. ¿A qué te refieres con flexibilidad? Bueno, un buen proyecto de centro debe ser flexible, es decir, debe permitir adaptaciones según las necesidades individuales o grupales de los estudiantes. Claro, porque no todos los estudiantes aprenden al mismo ritmo ni de la misma manera. Exacto. Un proyecto de centro flexible es aquel que pueda ajustarse a las diferentes realidades de los estudiantes. Por ejemplo, si un grupo de estudiantes tiene dificultades con un tema específico, el proyecto debe permitir a los docentes adaptar la metodología, los contenidos, para asegurar que todos puedan aprender. Y en cuanto a la innovación, ¿qué significa que un proyecto de centro sea innovador? Pues un proyecto de centro innovador es aquel que incorpora nuevas metodologías de enseñanza, nuevas tecnologías, nuevas formas de evaluar. Es decir, que busca estar a la vanguardia de la educación. O sea, que no se conforma con repetir lo que ya se ha hecho, sino que busca nuevas formas de mejorar la enseñanza. Exacto. La educación está en constante evolución. Un proyecto de centro innovador se adapta a los cambios y busca nuevas formas de preparar a los estudiantes para los desafíos del futuro. Ya veo. Entonces, para evaluar la efectividad de un proyecto de centro, se toman en cuenta diversos criterios: la pertinencia, la coherencia, la equidad, el impacto en el aprendizaje, la flexibilidad y la innovación. Así es. Y para llevar a cabo esta evaluación se utilizan diferentes herramientas e instrumentos. ¿Quieres que hablemos de ellos? Por supuesto. Es importante conocer las herramientas que se utilizan en la práctica para evaluar los proyectos de centro. De acuerdo. Entonces, hablemos de algunas de las herramientas más comunes. Bueno, pues podríamos empezar hablando de los cuestionarios. Ya sabes, esos cuestionarios nos permiten obtener información de una amplia gama de personas. Sí, de todos los que están involucrados en el proyecto de centro, ¿verdad? Docentes, estudiantes, familias. Exacto. Cada uno de estos grupos tiene una perspectiva única y con los cuestionarios podemos indagar sobre diversos aspectos. Por ejemplo. Bueno, pues desde la claridad de la visión y misión del centro hasta la pertinencia de los contenidos o la efectividad de las metodologías. Y las preguntas pueden ser de distintos tipos, ¿no? Claro. Podemos usar preguntas abiertas, donde las personas pueden expresarse libremente, o preguntas cerradas, con opciones predefinidas. También podemos usar escalas, ya sabes, para medir la satisfacción o el acuerdo con diferentes aspectos del proyecto. Entiendo. Y otra herramienta fundamental que mencionaste antes es la observación directa. Ah, sí, la observación. Esa nos permite, digamos, ir más allá de las percepciones, ¿no? Ver con nuestros propios ojos cómo se está desarrollando el proyecto de centro en el aula. Observar la dinámica de las clases, la interacción entre docentes y estudiantes. Exacto, el uso de los recursos didácticos, ¿eh? En fin, es como si nos convirtiéramos en un estudiante más por un rato. Por experimentar de primera mano cómo se está viviendo el proyecto de centro. Exactamente. Y para que la observación sea realmente útil, es importante que se realice de forma sistemática. Ya, utilizando un protocolo de observación, ¿no? Sí, algo así. Un protocolo que nos permita registrar la información de manera objetiva. Si no, corremos el riesgo de que nuestras observaciones sean demasiado subjetivas o sesgadas por nuestras propias experiencias. Claro, eso tiene sentido. Ajá. Y no podemos olvidarnos del análisis documental. Ah, los documentos. Sí, todos esos documentos que sustentan el proyecto de centro. Los planes de estudio, las unidades didácticas, los materiales de apoyo, las actas de reuniones. A través del análisis documental podemos verificar si hay coherencia entre lo que se propone en el proyecto y lo que se lleva a la práctica. Exacto. Si los materiales son de calidad, si la planificación es adecuada. En fin, nos permite tener una visión más completa del proyecto de centro, desde su concepción hasta su implementación. Y también podemos utilizar entrevistas y grupos focales para profundizar en la perspectiva de los diferentes actores. Sí, las entrevistas nos permiten tener conversaciones individuales con docentes, estudiantes, familias, para conocer sus opiniones, sus experiencias, sus sugerencias. Es una forma de obtener información más detallada y personalizada.
Mientras que los grupos focales, bueno, nos permiten generar un diálogo entre diferentes personas, ¿no? Exactamente. En un grupo focal podemos reunir a personas con diferentes roles y perspectivas para que compartan sus ideas, debatan sobre los diferentes aspectos del proyecto. Es una forma de generar un análisis más profundo y crítico. Y además de estas herramientas generales, Jesús Peña también nos propone algunas herramientas específicas, como la rúbrica y la encuesta. Ah, sí, la rúbrica es una herramienta muy útil para evaluar diferentes aspectos del proyecto de centro de forma sistemática y objetiva. Nos permite definir criterios de evaluación y establecer niveles de desempeño para cada criterio. ¿Podrías darnos un ejemplo? Claro. Imagina que queremos evaluar la calidad de las actividades de aprendizaje que se proponen en el proyecto de centro. Podríamos definir criterios como la relevancia, la creatividad, la variedad, la conexión con la vida real, etc. Y para cada criterio, podríamos establecer niveles de desempeño como excelente, bueno, regular o deficiente. De esta manera, la rúbrica nos proporciona un marco de referencia claro y objetivo para evaluar las actividades. Ay, ya veo. Y la encuesta, bueno, la encuesta nos permite obtener información de un grupo más amplio de personas, ¿verdad? Así es. La encuesta puede incluir preguntas sobre diferentes aspectos del proyecto de centro y las respuestas nos ayudan a identificar las fortalezas y las áreas de mejora del proyecto. Por ejemplo, podríamos preguntar a los estudiantes sobre su nivel de satisfacción con las clases o a las familias sobre su percepción del clima escolar. Y por último, tenemos la actividad de grupo focal que mencionaste antes. Una forma, digamos, muy interesante de involucrar a diferentes actores en la evaluación del proyecto de centro. Sí, en esta actividad reunimos a un grupo de personas con diferentes perspectivas sobre el proyecto y les planteamos preguntas para guiar su análisis. Es una forma de generar un diálogo crítico y reflexivo sobre el proyecto, lo que nos ayuda a identificar las áreas que necesitan ser mejoradas. Por ejemplo, podríamos reunir a un grupo de docentes, estudiantes y familias para que analicen la pertinencia de los contenidos del currículo. Sin duda, Jesús Peña nos ha brindado una gran cantidad de herramientas para evaluar los proyectos de centro. Pero, más allá de las herramientas, lo importante es recordar que la evaluación no es un fin en sí misma, sino un medio para mejorar la calidad de la educación. Exactamente. La evaluación debe ser un proceso continuo que nos permita ir adaptando el proyecto de centro a las necesidades de los estudiantes y al contexto social. Y para que la evaluación sea efectiva, es fundamental la participación de toda la comunidad educativa. Docentes, estudiantes, familias, equipos directivos. Todos tenemos un rol que jugar en este proceso. Y el objetivo final, como bien dijiste al principio, es garantizar que la educación que ofrecemos a nuestros estudiantes sea de calidad y responda a sus necesidades. Así es, que los ayude a desarrollar su máximo potencial como personas y a prepararse para los desafíos de futuro. Realmente me ha sorprendido la cantidad de herramientas que existen para evaluar un proyecto de centro. Y me gusta que no se trata solo de aplicar pruebas o analizar estadísticas, sino que se busca obtener una visión integral desde diferentes perspectivas. Sí, así es. La evaluación de un proyecto de centro es como un gran trabajo de detective. Necesitamos usar todas las pistas que tenemos a nuestra disposición para descubrir si el proyecto está funcionando como se espera o si necesita algunos ajustes. Y hablando de pistas, una de las herramientas que más me llamó la atención fue la actividad de grupo focal. Me parece una forma muy interesante de involucrar a la comunidad educativa en el proceso de evaluación. Sin duda, en un grupo focal podemos reunir a docentes, estudiantes, familias, miembros de la comunidad, personas con diferentes experiencias y puntos de vista que pueden enriquecer el análisis. Me imagino que la clave está en plantear las preguntas adecuadas para guiar la discusión. Exacto. Las preguntas deben ser claras, concisas y relevantes para los objetivos de la evaluación. Por ejemplo, si queremos evaluar la pertinencia del currículo, podríamos preguntar: ¿los contenidos que se enseñan son relevantes para la vida de los estudiantes? ¿Responden a las necesidades del contexto social? ¿Preparan a los estudiantes para los desafíos del futuro? Y a partir de las respuestas y el diálogo que se genere en el grupo focal, podemos identificar las fortalezas del proyecto y las áreas que necesitan ser mejoradas. Así es. El grupo focal nos permite obtener una visión más profunda y crítica del proyecto de centro desde la perspectiva de quienes lo viven día a día. Sin duda es una herramienta muy valiosa. Y bueno, después de este recorrido por el mundo de la evaluación de los proyectos de centro, creo que queda claro que es un proceso complejo, pero fundamental para asegurar que la educación sea de calidad y responda a las necesidades de nuestros estudiantes. Totalmente de acuerdo. Y no debemos olvidar que la evaluación no es un fin en sí misma, sino un medio para mejorar
Es un proceso continuo que nos permite aprender de nuestros aciertos y errores y ajustar el rumbo para que nuestros estudiantes reciban la mejor educación posible. Es como una brújula que nos guía en el camino hacia una educación más justa, equitativa y significativa para todos. Y quiero agradecerte por habernos guiado en esta inversión tan enriquecedora. El placer ha sido mío. Espero que esta información sea útil para todos aquellos que se dedican a la noble tarea de educar. Y a todos nuestros oyentes les recordamos que este artículo fue escrito por Jesús Peña Vázquez, educador, psicólogo e investigador. Si quieren profundizar en sus ideas, les recomendamos que busquen sus publicaciones. Y no se olviden de suscribirse a nuestro canal y activar la campanita para no perderse las próximas reflexiones de Jesús Peña. Hasta la próxima.